Buenas tardes, chicos. Vamos a empezar con la clase de hoy y es la continuación de lo que ya estuvimos viendo. Entonces, vamos a empezar. Ahorita les voy a proyectar las diapositivas para que ustedes pues puedan tener una visión de qué es lo que yo les estoy hablando. Bueno, y pues por último, habíamos visto lo más pequeño, ¿verdad? Habíamos visto las propiedades del agua, habíamos visto los átomos compuestos y todo lo que significaba ese vocabulario. Ahora bien, vamos a ver otro tema que es la jerarquía de organización biológica. ¿Y eso qué significa? Que todos los niveles de organización biológica, o sea, todo lo que tiene que ver con biología, va a tener un nivel a la hora de su organización. Y a eso es a lo que nosotros le vamos a denominar niveles de organización biológica. Y ahora vamos a ver cuáles son cada uno de estos. Bueno, y para eso vamos a ver el primer nivel de organización, que va a ser el más complejo y el que va a incluir a la mayoría de todos los elementos. Entonces, a este nosotros le vamos a llamar la biosfera. Y esta se caracteriza porque en ella se van a comprender todos los ambientes que la Tierra posee, tanto los seres vivos como los que no están vivos. Entonces, significa que la biosfera va a ser todos los ecosistemas combinados que van a constituir la Tierra. Entonces, si nosotros nos referimos a la biosfera, vamos a decir pues que es todo nuestro planeta. Ahora bien, vamos a ver qué es un ecosistema. Y este se caracteriza porque comprende todos los seres vivos en un área particular. Entonces, si se dan cuenta, ya estamos refiriéndonos a un área específico. Y en esta, pues vamos a sumar todos los seres, tanto vivos como no vivos, que van a estar ubicados en esa área. Entonces, ya nos vamos a centrar, por decirles algo, si vamos a hablar de la selva de Petén, ese va a ser un ecosistema y ahí vamos a sumar a todos los animales, a todas las plantas, a todos los ríos, a los lagos que se encuentran ubicados en esa localización, en este caso, pues Petén. Entonces, nosotros vamos a ver que un ecosistema van a ser la suma de todos ellos y que se van a interactuar. Significa que tanto las plantas pues van a interactuar con los suelos, van a interactuar con los animales, van a interactuar con el agua que se encuentra en el ambiente y pues eso va a constituir el ecosistema. Ahora bien, como ya sabemos que es un ecosistema, tenemos que saber que el ecosistema está constituido por una comunidad y la comunidad va a ser el conjunto de organismos que habitan en un ecosistema particular. Entonces ya no estamos hablando de seres no vivos, sino que nos estamos refiriendo a todos los seres vivos que van a convivir y que van a estar juntos en ese ecosistema y a eso le vamos a llamar una comunidad. Entonces les coloqué acá la imagen de un perro y un gato, ¿verdad? Entonces ya estamos viendo que los dos organismos diferentes están conviviendo y esos van a ser la comunidad. Ahora bien, cuando nosotros vamos a hablar de una población, vamos a referirnos a una especie de individuos, vamos a delimitarnos. Entonces, en este caso, como ven en la imagen, vemos a los pingüinos. Entonces, la población va a ser la población de los pingüinos. Entonces, no vamos a ver nada más que a esos animales específicos. Entonces, cuando nosotros hablamos de poblaciones, pues vamos a hablar de una especie de un animal o de una planta en específica, o puede ser también un hongo, o puede ser una bacteria. Entonces, estamos hablando de una población que va a ser la suma de los individuos que corresponden a la misma especie. Tenemos el siguiente nivel de organización y aquí vamos a hablar de un individuo y de un organismo. El organismo pues va a ser un individuo. Ya no estamos hablando de un conjunto de varios individuos, sino que únicamente de uno. Entonces, el siguiente nivel de organización pues lo va a constituir los órganos y los sistemas orgánicos. ¿Y eso qué significa? Que van a ser una parte del cuerpo que consta de dos o más tejidos. Entonces, los órganos y los sistemas, cuando los sumamos, pues vamos a formar un organismo. Cuando nosotros hablamos de tejidos, vamos a hablar que van a ser varias células que van a tener características específicas y que cada clase de tejidos pues va a tener un grupo de células que son similares. Entonces, si ven la parte de arriba, nosotros vemos una imagen donde se ven pequeñas como círculos azules, pues esas son células de una planta y si vemos, hay células azules, hay células moradas y tienen estructuras similares. Esto lo constituye un tejido, o sea, esto es un tejido vegetal. Si se dan cuenta, son células similares. Ahora bien, el siguiente nivel de organización biológica va a ser la célula.
y es la unidad fundamental de la estructura y de la función de los seres vivos. Entonces, desde cuenta, la célula es la unidad fundamental. Ahora bien, ¿qué es importante saber de una célula? Que la célula es la unidad más pequeña que puede tener vida. O sea que lo que está más pequeño de la célula no lo vamos a encontrar con vida, sino que únicamente vamos a saber que lo que más pequeño que puede tener vida, pues va a ser la célula y pues es la unidad fundamental de todos los seres vivos. Ahora bien, la célula va a estar constituida por pequeñas partecitas y esas pequeñas partecitas se denominan organulos, que van a ser el siguiente nivel de organización biológica. Los organulos o organelas, como a veces los hemos oído mencionar, son los diferentes componentes funcionales que constituyen a las células. Y ahora bien, estos organulos están formados o están constituidos por moléculas. Y pues una molécula es una estructura química que consta de dos o más unidades químicas que se denominan átomos. Y si se dan cuenta, llegamos de lo más grande hacia lo más pequeño, que son los átomos. Que una molécula pues es nuestro último nivel de organización biológica. Y cuando nosotros hablamos de una molécula, estamos diciendo que van a ser varios átomos que van a estar unidos y que la van a conformar. Ahora bien, cuando ya comprendimos cómo son esos niveles de organización biológica, también vamos a entrar de lleno a ver todas y cada una de esas moléculas biológicas que son necesarias para que los organismos puedan funcionar de forma correcta. Entonces, primero, vamos a saber que las moléculas orgánicas, vamos a utilizar ese término para denominar a las macromoléculas y macromolécula se denomina a una molécula que es muy grande. Entonces, las moléculas orgánicas las podemos agrupar entre ellas mismas y van a formar macromoléculas que van a ser las moléculas que son más grandes. Ahora bien, nosotros cuando vemos macromoléculas, tenemos que saber que hay moléculas que son fundamentales, pero las moléculas van a estar constituidas por elementos fundamentales o principales. Y para eso tenemos que saber que existe un elemento químico que se denomina carbono. Y el carbono va a ser la columna vertebral de las moléculas orgánicas. Significa que todas las moléculas orgánicas que vamos a ver el día de hoy están constituidas en su mayoría por elementos de carbono. Entonces, existe una rama de la química que se especializa únicamente al estudio del carbono. Imagínense, una ciencia especializada para estudiar el carbono. Y a esta ciencia se le denomina química orgánica. Ahora bien, nosotros, como les dije, ¿verdad? El carbono constituye la mayor cantidad de elementos constituidos en una molécula. También tenemos que saber que hay otros elementos que son fundamentales dentro de una molécula biológica. Y este es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Y lo vemos en el recuadro de acá abajo. Vemos la C, que es el símbolo de carbono, la H, que es el símbolo del hidrógeno, la O, que es el símbolo del oxígeno, y la N, que es el símbolo de nitrógeno. Entonces, si yo les preguntara cuáles son los principales elementos que constituyen las moléculas de carbono, ¿cuáles me tendrían que responder? ¿Correcto? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. También hay otros elementos que las moléculas orgánicas presentan en cantidades altas. Y pues estos son los que detallo acá en esta tabla. Y vemos que tenemos el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, también el calcio, fósforo, potasio, azufre, sodio, cloro y magnesio. Entonces vemos en una columna el símbolo y en el otro el nombre del elemento. Y ahora bien, esto es crucial, que fue importante, ustedes lo vieron en su tarea, ¿cuáles van a ser esos oligoelementos? Los oligoelementos van a ser esos elementos químicos que los organismos necesitan en cantidades muy pequeñas y deben ingerirlos. ¿Y estos cuáles son? Pues el boro, el cromo, el cobalto, el cobre, el flúor, el yodo, el hierro, el manganeso, el molibdeno, el selenio, el silicio, el estaño, el vanadio y el zinc. Entonces, si se dan cuenta, son bastantes los elementos químicos que nosotros necesitamos en cantidades muy pequeñas y hay elementos químicos que necesitamos en cantidades muchísimo más grandes. Y pues lo vemos en la parte de arriba, los elementos que necesitamos en mayores cantidades y abajo los elementos que nosotros necesitamos en cantidades mucho más pequeñas. Ahora bien, luego de que ya conocemos cómo están constituidas esas moléculas orgánicas, tenemos que saber cuáles son esas moléculas orgánicas. Y para eso, pues les voy a mencionar cuáles son. Las vamos a ver todas y cada una en detalle, pero es importante que ustedes sepan que primero vamos a contar con los carbohidratos, luego vamos a tener los lípidos, luego las proteínas y luego los ácidos nucleicos. Estos son los
4 grandes grupos de moléculas orgánicas. Entonces, ¿qué es? Que carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Ahora bien, para poder entender qué es una molécula orgánica, tenemos que saber que un polímero es una molécula larga que está formada por muchos componentes químicos similares o idénticos, conectados por enlaces covalentes. Es como les comenté, existen enlaces químicos que van a unir las moléculas. Entonces, un polímero, lo hemos escuchado a veces, ¿verdad? Que dicen el polímero, el polímero. Entonces, sabemos que un polímero va a ser algo que está constituido por moléculas que son iguales, o sea que estamos sumando moléculas similares o en muchos casos moléculas que son iguales. Las estamos uniendo y eso nos va a formar un polímero. Ahora bien, ¿qué va a ser un monómero? Cuando nosotros decimos que existe un monómero, nos estamos refiriendo a una molécula. O sea que cada vez que ustedes escuchen que yo digo, esto es un monómero, ustedes tienen que tener presente que estoy refiriéndome a una molécula. Es la forma de cómo nosotros le podemos llamar. Cuando nosotros hablamos de un polímero, van a ser muchas moléculas que están unidas. Entonces, si se dan cuenta, si yo les digo el monómero de los carbohidratos, entonces están sabiendo que me estoy refiriendo a una molécula de carbohidratos. Pero si estoy hablando el polímero de carbohidratos, estoy hablando de muchas moléculas de los carbohidratos. Ahora bien, acá yo les coloqué bastante información sobre los carbohidratos, pero en resumido lo que significa es que los carbohidratos van a ser la energía de primera línea. Significa que todo lo que nosotros hacemos, cuando hablamos, cuando escribimos, cuando pensamos, incluso cuando dormimos, nosotros necesitamos de energía para llevar a cabo todas nuestras funciones. ¿Por qué? Porque ustedes no dicen ahorita voy a respirar y luego en unos 10 segundos voy a volver a respirar. No, ¿verdad? Es algo que hacemos de forma involuntaria. Pero para que nosotros llevemos a cabo ese proceso involuntario, necesitamos de esas moléculas de carbono, que son los carbohidratos, que nos van a dar esa energía. Entonces, pues con un proceso que se denomina respiración celular, las células van a tomar esa energía de nuestros alimentos y los van a utilizar para que nosotros podamos utilizar luego esa energía que obtuvimos a través de los alimentos como energía funcional para llevar a cabo nuestras actividades. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando yo como, ¿en dónde voy a encontrar yo los carbohidratos? Los carbohidratos yo los voy a encontrar en las hortalizas, eso significa que son las frutas, bueno, son las verduras, también los voy a encontrar en las frutas, entonces significa que cada vez que yo me como una manzana, me como un banano, me como un pedazo de sandía, cuando yo me como una tortilla que está hecha con base de maíz, cuando yo me como mis frijolitos, ahí yo estoy obteniendo esos carbohidratos que me van a servir como energía de primera línea. Significa que luego que yo terminé de comer, la energía que se está procesando a la hora de la digestión de los alimentos, la energía se empieza a absorber y se empieza a almacenar. Y luego, conforme yo voy haciendo mis actividades, esa energía se empieza a liberar. Por eso es que nosotros cuando empezamos pues a escribir o estudiar, a veces, ¿qué pasa cuando sentimos que nos duele la cabeza? Es porque ya tenemos hambre. ¿Por qué? Porque nuestra energía se ha ido agotando. Entonces los carbohidratos van a ser los que nos van a dar la energía de primera línea. Cuando nosotros vamos al gimnasio o vamos a correr o vamos a hacer ejercicio, lo primero que gastamos son nuestros carbohidratos, que es la energía de primera línea. Luego de que nosotros consumimos carbohidratos, pues ya seguimos consumiendo las demás moléculas, que vamos a ver en el transcurso de la clase. Entonces, primero tenemos que saber que los carbohidratos van a ser el combustible y también es el material de almacenamiento y el material estructural. Entonces, como les dije, ¿verdad? Así como los carros necesitan gasolina, nosotros necesitamos carbohidratos para poder funcionar. Y todo lo que nosotros hacemos, pues, es con ayuda de esos carbohidratos. Ahora bien, les dije que existían los monómeros. Muy bien, los monómeros se refieren a una molécula. Ahora bien, los monómeros de los carbohidratos tienen un nombre y ese nombre se denomina monosacárido. Entonces, cuando yo hablo de un monosacárido, tengo que ubicarme de una vez que es una molécula biológica que se refiere a los carbohidratos. ¿Y cuál va a ser esta? Pues los carbohidratos tienen una molécula representativa y es la más abundante en el planeta y es la que más se conoce, que es la que se denomina glucosa. La glucosa es un azúcar, por eso se le denomina carbohidrato. Los carbohidratos son azúcares. La glucosa es la más conocida y es la que más se utiliza en los seres humanos, es la que más utilizamos tanto los seres humanos como los animales y las plantas.
Entonces es como la moneda de los carbohidratos. Ahora bien, existen más carbohidratos, no solo existe la glucosa, existe la fructosa, la manosa, la ribosa, la galactosa. Hemos oído a veces, tantas veces esos nombrecitos, pero no sabemos qué es. Y ahora pues ya vamos a saber qué van a ser los carbohidratos. A veces oímos que la leche, ¿verdad? Tiene fructosa. A veces oímos que existen productos que traen que traen ciertos azúcares que son de este tipo. La glucosa, pues es el azúcar, es el más conocido. Y un monosacárido, pues es una unidad de glucosa. Cuando nosotros nos referimos a un disacárido, va a ser la unión de dos monosacáridos. Significa que yo uno dos glucosas y ahí voy a tener un disacárido. Ahora bien, existe otro nombre para denominar a las moléculas que son muchas moléculas de glucosa y a ese se le va a llamar un polisacárido. Significa que vamos a tener miles de unidades de glucosa unidas y eso va a conformar un polisacárido. Entonces, ¿eso qué significa? Que nosotros, cuando hemos oído, ¿verdad? Que a veces le hacen análisis a las personas de azúcar, es la glucosa la que se mide la glucosa disuelta que se encuentra en la sangre. Pero nosotros tenemos diferentes formas de almacenar esa glucosa y lo vamos a ver. Entonces, primero, vamos a saber que la glucosa se va a almacenar no como unidades, sino que aglomerada. Significa que vamos a unir todas esas glucosas y de esa forma lo vamos a almacenar. Y para eso, pues vamos a tener diferentes denominaciones. Y primero vamos a partir del almidón. El almidón es el polisacárido que nosotros vamos a encontrar en todas las plantas. Si ustedes ven la papa es rica en almidón y es la unión de todas esas unidades de glucosa que están compactadas y que están almacenadas y guardadas en la papa. Entonces, todos los vegetales y todas las frutas que nosotros encontramos en el ambiente tienen su energía almacenada en forma de almidón y así es como ellos la guardan para luego utilizarla. Nosotros cada vez que consumimos una verdura o una fruta, obtenemos ese almidón, lo absorbemos, nos lo llevamos a nuestro intestino y ahí se logra absorber. Se logra, primero se rompen unidades de glucosa y pues luego nosotros lo vamos a almacenar. Entonces nosotros podemos consumir el almidón. Ahora bien, existe otro polisacárido que tienen las plantas que se denomina celulosa. Y pues la celulosa va a ser también la manera en cómo las plantas van a almacenar toda esta glucosa. Sin embargo, se caracteriza porque a diferencia del almidón, nosotros no lo podemos digerir. ¿Eso qué significa? Que cada vez que nosotros consumimos una parte o alguna planta que tiene celulosa, que la mayoría de todas las células vegetales lo tienen en su pared celular, entonces nosotros no vamos a consumir esa celulosa. Ustedes han oído hablar cuando a veces dicen productos que tienen fibra, ¿sí? La fibra es la celulosa. Es algo que nosotros venimos, comemos, empezamos a masticar y empezamos a masticar, se va a nuestro intestino y nuestro intestino empieza a trabajar y a trabajar y a trabajar, pero no hay manera que esa celulosa se absorba. Solo ayuda a nuestra motilidad intestinal. Significa que por eso es que a nosotros se nos recomienda que consumamos productos que tengan fibra, porque ayudan a nuestro tráfico gastrointestinal, o sea, a nuestro proceso digestivo. Entonces, cada vez que nosotros consumimos un producto de origen vegetal, estamos consumiendo el almidón, que sí lo podemos absorber, y estamos consumiendo celulosa, que no podemos absorber y que únicamente nos ayuda a tener una buena motilidad intestinal. Entonces, si se dan cuenta, las plantas pueden almacenar su energía de esas formas, en forma de almidón o en forma de celulosa. En el caso de, si nosotros vemos el tronco de un árbol, vemos que es duro, que es rígido, es porque está constituido por celulosa. Y nosotros sabemos que nosotros no podemos consumir un tronco, ¿verdad? Una corteza de un árbol, porque es demasiado duro. Y eso es porque está constituido por celulosa. Ahora bien, nosotros los humanos y los animales vamos a almacenar esa energía en nuestro organismo como glucógeno. Significa que la glucosa, porque nosotros venimos y nos comemos una manzana, pero esa energía de esa manzana no la vamos a gastar en el siguiente momento, la vamos a gastar en el transcurso del tiempo. Entonces, esa energía se va a absorber y se va a almacenar, se va a guardar. ¿Y cómo se va a guardar? Como glucógeno. Entonces, todos los animales guardan esa energía como glucógeno, que es un polisacárido que tiene miles de unidades de glucosa.
Ahora bien, existe también otro polisacárido de almacenamiento que es la quitina. Y la quitina se caracteriza porque es fuertemente dura y la vamos a encontrar en diferentes organismos. Uno de los que nosotros conocemos muy bien son todos esos insectos. Vemos que los insectos tienen un exoesqueleto. Eso significa que su esqueleto es externo, no está por dentro como el de nosotros, sino que está por fuera y eso les ayuda a protegerse. El exoesqueleto de todos los insectos está constituido por quitina. Significa que les da una mayor cuidado y es bastante fuerte. La quitina nosotros también la encontramos en los hongos. Todos los hongos están constituidos, la mayoría de hongos, les recalco, está constituido por quitina. Entonces la quitina nosotros la vamos a encontrar en estos dos diferentes organismos. Y si se dan cuenta, ustedes dirán, ay, sí, yo consumo hongos, ¿verdad? Insectos creo que no, pero hongos sí logramos consumir. Entonces también podemos obtener esa energía o esos carbohidratos que se encuentran en la quitina para poderlos utilizar como nuestra energía. Entonces, si se dan cuenta, todo lo que hacemos en el día a día tiene un significado y tiene una explicación. Porque nos da hambre, porque nos duele la cabeza cuando no desayunamos, cuando comemos tarde, cuando nos aguantamos, cuando no andamos corriendo y tenemos tanto que hacer y no almorzamos. ¿Y qué pasa? Nos empieza a doler la cabeza. ¿Por qué? Porque se nos acabaron nuestros carbohidratos. Entonces, es importante que nosotros tengamos una rutina a la hora de consumir nuestros alimentos, que consumamos nuestro desayuno, nuestro almuerzo, nuestra cena. Y pues también se recomienda que se tengan refacciones entre cada uno y que las porciones sean las adecuadas a cada persona. Significa que yo no les puedo venir y decir, miren, tienen que consumir tantos gramos de tantos carbohidratos, de tantos lípidos, de tantas proteínas, porque no, va a depender de cada organismo. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un tipo de metabolismo, puede ser rápido, puede ser lento. Mi talla, puedo medir 1,60 m, 1,50 m, depende de la talla que yo tenga, el peso que yo tenga, la actividad que yo tenga, voy a tener una dieta especial. Por eso es que a veces no es bueno seguir la dieta que nos dicen, ¿verdad? A veces alguien nos dice, ay, miren, come tal cosa, a mí me funcionó. O que a veces vemos en las noticias, en Facebook. Entonces, es importante que sepamos que a la hora de consumir nuestros alimentos debemos de hacerlo de la forma correcta y de manera adecuada. Y pues lo importante es que también acudamos ya sea a un nutricionista, a un médico, para que nos pueda ayudar a la hora de decidir cuál es nuestra dieta correcta. Bueno, entonces eso es en cuanto a los carbohidratos. Y si se dieron cuenta, pues muchas de las cosas que consumimos tienen carbohidratos. Ahora bien, vamos a pasar a la siguiente macromolécula, que van a ser los lípidos. Esta macromolécula se caracteriza porque todas las macromoléculas o todas las moléculas que están incluidas acá están agrupadas acá porque no tienen ninguna afinidad por el agua. Significa que cuando nosotros hablamos de de lípidos, estamos hablando, sí, de esas grasitas que nosotros tanto conocemos. Y pues para eso vamos a mencionar los tres grandes grupos. Y pues la primera van a ser las grasas, la siguiente van a ser los fosfolípidos y la siguiente van a ser los esteroides. Y en este vamos a incluir el colesterol. Entonces, las grasas se caracterizan ¿por qué? Porque nosotros a veces tenemos como una mala fama de, ay, no, no hay que comer nada que tenga grasa. Pero la forma correcta de decir no hay que consumir lo que tenga grasa no es la manera, sino que tenemos que saber qué tipo de grasas no debemos consumir, que eso es lo más importante. Entonces, cuando nosotros hablamos de grasas, estamos hablando que vamos a tener un glicerol, así es como se denomina esa molécula, y a ese glicerol le vamos a sumar ácidos grasos. Esto, si nosotros mezclamos el glicerol más estos ácidos grasos, vamos a tener el triacilglicerol. El triacilglicerol es el que nosotros a veces hemos escuchado que nos dan un valor cuando nos hacen un análisis de sangre, un análisis de ácidos grasos, y son los famosos triglicéridos. A veces hemos oído, es que tiene alto los triglicéridos, significa que tiene una cantidad de lípidos alta, que son esas grasas que están constituidas por el glicerol y los ácidos grasos. Entonces, si ustedes se dan cuenta y se van a la imagen que yo tengo acá, logran ver que tenemos en un color así como grisito más oscuro, unas pequeñas moléculas. Bueno, ahí hay varios carbonos. Entonces vemos este colorcito más oscuro y a la par vemos una cadena, es una cadena de carbonos que es de color como amarillo. Y ahí, si se dan cuenta,
El que está de colorcito gris más fuerte se llama glicerol y el que está a la par es el ácido graso. Si nos vamos a la parte de abajo de esa imagen, vemos que ya tenemos el glicerol, pero ya tiene 3 franjas amarillas. Esas 3 franjas amarillas son esos 3 ácidos grasos que se le sumaron. Entonces, eso es a lo que nosotros le denominamos grasas. Ahora bien, los ácidos grasos se caracterizan porque tenemos de 2 tipos. Los que nosotros a veces llamamos los ácidos grasos buenos y los ácidos grasos malos. Ahora sí es importante identificar cuáles son los buenos y cuáles son los malos, porque los buenos son los que tenemos que incluir en nuestra dieta